Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a iniciar con la primera carta a los Corintios. Pablo escribe a la iglesia y una vez más le hago esa observación. Lea esta carta como una carta escrita para ti, manera personal, una carta para ti. Porque esta carta está dirigida a la iglesia y tú y yo somos parte de la iglesia, por lo tanto esta palabra, esta carta está dirigida a ti. Y Pablo la escribe estando él en Efeso, y él se entera por algunos hermanos que en Corinto hay problemas, ¿verdad? Entonces es necesario escribir a la iglesia de Corinto, que ha surgido en medio de un ambiente pecaminoso, un ambiente de contaminación, un ambiente donde los placeres carnales fluyen a flor de piel, un ambiente muy peligroso para que la iglesia sea contaminada. Por lo tanto, es necesario afirmar la fe, afirmar la doctrina, afirmar la enseñanza, y esta carta nos va a llevar a ver todas las debilidades que tenía la iglesia y todo el avance en lo espiritual que tenía la iglesia de Corinto. Y Pablo, obviamente, en su carta se identifica como lo que él es. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esa era su carta de presentación, esa era su identidad. Pablo, apóstol de Jesucristo. Usted sabe que un apóstol es un siervo, un enviado de Dios, un servidor de Dios, un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. No es un nombre que te eleva a un estatus, es un nombre que te señala tu condición en el reino de los cielos. Un apóstol es un servidor, es un siervo enviado por Dios, es un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí que Pablo tiene un colaborador que se llama Sóstenes. Ustedes se recuerdan de Sóstenes, lo vimos en Hechos. Él era un líder de la sinagoga en los Corintios, de la sinagoga judía. Y él fue linchado por su propia congregación, por sus mismos miembros, porque no supo acusar correctamente al apóstol Pablo para que fuera condenado por Galión. Y nosotros solo eso supimos en Hechos, pero aquí vemos que seguramente este hombre, después de ese incidente que él tuvo, conoció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo recibió en su corazón, y ahora lo vemos como el colaborador del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dirige un saludo universal porque es a la iglesia. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y a todos por todo el mundo que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Ahí estás tú y ahí estoy yo. Todos aquellos que invocan el nombre de Jesucristo. Y también Pablo presenta las razones por las cuales él da gracias a Dios. Da gracias porque recibieron la gracia de Dios por Jesucristo. Abrieron su corazón al evangelio. Y en Cristo, dice, fueron enriquecidos. Mire esto, en todas las cosas. Había una prosperidad espiritual en la iglesia de Corintios. Eran enriquecidos en palabra, ¿verdad? Eran enriquecidos en ciencia. Mire qué maravilla, de tal manera que nada les faltaba en ningún don. A causa de esto también ellos se esforzaban en santificarse, en consagrarse para Dios, porque esperaban ansiosamente, miren esto, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la venida secreta, recuérdense. Esa esperanza ellos los mantenía firmes y constantes en una consagración al Señor. ¡Qué maravilloso esto! Y la fidelidad de Dios, dice el apóstol Pablo, los ayudará para que alcancen a lo que fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.
Aquí hay un punto que yo quisiera resaltar, mi amado hermano, lo hermoso que es saber que tú y yo hemos sido llamados a este evangelio maravilloso con un propósito glorioso. Un propósito que el Señor ha establecido en ti y en mí desde antes de la fundación del mundo. Así que, mi amado hermano, escudriña las Escrituras, lee la palabra, porque en las Escrituras está el propósito que Dios tiene para tu vida.